Mind University. Aprenderás a hackear ahora sí. Y bueno, a ver, dentro de lo que tenemos como esenciales en algoritmos, ayer o el martes habíamos visto un capítulo que se llama Estructuras de datos, en lo cual habíamos enumerado y revisado las estructuras de datos que suelen ser las más básicas. Y estas estructuras de datos, como ustedes ya saben, tienen son variadas y cada una tiene su campo de acción para resolver problemas de manera más adecuada. Y esto repercute en la complejidad con la que están realizadas las operaciones que tiene cada estructura, ¿no es cierto? Porque las estructuras de datos vienen a ser una combinación altamente cohesionada entre lo que es los datos propios y su almacenamiento y las operaciones que tienen para administrar esta colección. Nunca olvidar que esta variedad de estructuras de datos existe debido a que cada una de ellas plantea algunas formas de almacenar y de administrar que hacen que la estructura sea bastante eficiente para algunos casos, por ejemplo, pilas y colas, ¿ya? Entonces, el usar estas estructuras de datos acorde a su concepto genera mucha ganancia en tiempos de eficiencia, ¿no? O en cuestión de eficiencia. Bueno, hoy vamos a ver estos otros dos conceptos que siempre se trata cuando se habla de colecciones de datos. Cuando tenemos datos, siempre estamos tratando de buscar algún dato dentro de la colección. Y básicamente, la gente que habla de algoritmia te dice que prácticamente todo lo que nosotros hacemos en programación es buscar y buscar y buscar. Cuando queremos resolver un problema, entonces estamos buscando probablemente una solución o estamos buscando alcanzar un estado particular, final, para poder resolver el problema, ¿no? Entonces, siempre estamos en una búsqueda, te dicen la gente del área de algoritmos. En este caso, la búsqueda la vamos a planear dentro del término de lo que es manejo de colecciones, ¿ya? Obviamente, cuando almacenamos datos, varios datos en una colección, los vamos a almacenar para en el futuro utilizarlos, si no, no tiene mucha gracia. A ver, ¿qué técnicas de búsqueda se conocen? Básicamente se tienen tres, que son la secuencial. Hay una secuencial que es acotada y la binaria. ¿Qué tienen de cualidad estas búsquedas? Tienen diferentes escenarios en los cuales las mismas se realizan, ¿no? Por ejemplo, la búsqueda secuencial, que es la más inocente que se hace, es un algoritmo que no tiene restricciones respecto a las condiciones previas para realizar esa búsqueda, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, esta búsqueda es muy útil. Como dice la diapositiva, es bastante ideal cuando no hay orden dentro de la colección, ¿ya? Su complejidad obviamente está en orden lineal, porque el encontrar el resultado de una búsqueda va a depender de la cantidad de elementos en los que se tenga que buscar.
A esa cantidad de elementos se le conoce como espacio de búsqueda. Lógicamente, a medida que el espacio de búsqueda crece, la búsqueda secuencial también crece. Entonces, su crecimiento, su comportamiento de este algoritmo está acotado por la función lineal. ¿Qué tiene de interesante, aparte de lo que ya había hablado, esta búsqueda secuencial? Es que no requiere que, que los datos en el espacio de búsqueda tengan acceso directo. Este es un algoritmo que puede ser utilizado tanto en colecciones de acceso directo como en colecciones de acceso secuencial. Eso es muy importante también para considerar dentro de lo que es el uso de técnicas de búsqueda, ¿no? La otra es la secuencial acotada, que también es lenta, pero se utiliza en colecciones ordenadas. Entonces, las condiciones previas al uso de esta técnica de ordenamiento o de búsqueda es que el espacio donde vamos a buscar esté ordenado. En este caso, lo que hace la búsqueda secuencial acotada es solamente inspeccionar parte de la colección, pero elige, ¿no es cierto?, una parte y luego esa parte la considera como todo el espacio de búsqueda y barre completamente todo dentro de lo que es intentar encontrar lo que se está buscando. Nuevamente, esta secuencial acotada es interesante también para cuando no tenemos acceso directo. ¿Ya? Podría utilizarse tanto en acceso directo como en acceso secuencial y reducir, ¿no? Porque cuando se tienen estructuras o cualquier colección o cualquier espacio de búsqueda almacenado de algún modo que te obliga a tener acceso secuencial, entonces estas dos búsquedas, técnicas de búsqueda, son interesantes. La complejidad de esta técnica de búsqueda también tiene crecimiento lineal. En tiempos de ejecución esto está medido más o menos como un n medios, pero el medio, si ustedes observan, no es tan importante y por eso su complejidad y su cota maximal de esta técnica de búsqueda está determinada por una lineal. La búsqueda más rápida que existe dentro de las técnicas viene a ser esta que se denomina la búsqueda binaria, que es la más rápida y tiene pero condiciones especiales, ¿no? La primera es que la colección o el espacio de búsqueda en el que se va a realizar la búsqueda tiene que presentar algún orden. Y otra condición importante es que tengas deseablemente acceso directo a la información, porque si el acceso es secuencial, obviamente eso va a deteriorar la complejidad de la búsqueda binaria. Entonces, bajo esas condiciones, el algoritmo de la búsqueda binaria tiene una complejidad acotada por una función logarítmica. Y si se consideran accesos directos y colecciones ordenadas, ya ni siquiera es una cota máxima, sino es una cota promedial. Entonces, en promedio, su comportamiento está en función logarítmica. ¿Comprenden esto del acceso secuencial o acceso directo en la colección o en el espacio de búsqueda? Sí, muy bien. Entonces, cuando tú buscas información, por ejemplo, en un archivo de acceso secuencial, no es interesante utilizar búsqueda binaria, ¿correcto? Porque la forma de acceder y particionar el espacio de búsqueda ya no es tan rápido como que cuando tienes un acceso directo. Estas tres técnicas de búsqueda, en términos generales, existen
Y esas son las complejidades con las que se realiza. Sin embargo, no todas las veces vas a poder utilizar esta búsqueda binaria, y eso va a depender de lo que tengas que resolver, ¿no es cierto? Hay muchos problemas en los cuales no se admite que se cambie el orden en el que se encuentra la colección de datos, entonces no te queda otra que utilizar probablemente la secuencial. Y hay ocasiones en las cuales tus datos están almacenados por una u otra razón en colecciones de acceso secuencial, entonces ahí tu binaria también un poquito sufre, ¿no?, las consecuencias del acceso. Muy importante esas cosas. Entonces, ¿cómo se calcula la complejidad de una técnica de búsqueda? Por la cantidad de comparaciones que se tienen que hacer para resolver el problema, ¿no es cierto? Y esa es la razón por la cual la complejidad de la búsqueda secuencial está limitada o acotada por una función lineal, ¿ya? En el peor de los casos, va a tener que hacer un recorrido exhaustivo sobre el espacio de búsqueda para asegurar la respuesta correcta, ¿ya? Entonces, lo que determina la cantidad o la complejidad de la búsqueda son las comparaciones. En la búsqueda binaria, lo que se hace es ir reduciendo el espacio de búsqueda, aprovechando la información que se tiene de que ese espacio de búsqueda está ordenado. Entonces, cuando se busca un dato en la búsqueda binaria, siempre se hace solamente en una porción de la colección de datos. Entonces, la colección de datos, si tiene n, va a buscar en cada ocasión solamente en la mitad, dependiendo de cómo es el dato respecto al elemento medio de la colección, ¿no es cierto? Podría encontrar en la primera comparación, también se podría encontrar el dato, pero eso es muy ocasional y muy causal. Y siempre compara con el elemento del medio de la colección, ¿no?, dado que la colección va reduciendo siempre a la mitad. La búsqueda binaria probablemente es el ejemplo de lo que se hace cuando se divide para vencer como estrategia de solución. En este caso, si ustedes observan, la búsqueda binaria divide la complejidad del problema muy radicalmente en la mitad, ¿ya? Esta estrategia que tenemos en la búsqueda binaria ha sido la inspiración para muchas otras técnicas más adelante o muchos otros algoritmos que utilizan esta forma de reducir la complejidad del problema, ¿no?, dividiendo el espacio. El otro problema que se tiene se denomina clasificación. La clasificación viene a ser aquel proceso por el cual tú puedes, dado un conjunto de datos, clasificar estos a su vez en otros subconjuntos, ¿ya? Entonces, el principio de clasificación viene a ser un principio más general que el ordenamiento. El ordenamiento es una particularidad de la clasificación. Me explico. Cuando se tiene, por ejemplo, un conjunto de datos, podríamos clasificarlos en, por ejemplo, datos de alta prioridad, datos de media prioridad o datos de baja prioridad. Eso es clasificar. En cada concepto le llamaremos de la clasificación, como por ejemplo alta, media, baja, pueden existir a su vez varios datos, ¿no es cierto? Y ese proceso de clasificar también, fíjense, es un proceso interesante dentro de lo que es manejo de colección de datos, porque te permite de alguna manera dividir el conjunto en subconjuntos.
Pero también se sabe que cuando tú divides un conjunto en subconjuntos por algún concepto, muchas de las veces ese concepto que está por debajo trabajando la división genera una relación de orden. El ejemplo que les había dado, alta, media, baja. Todo el mundo sabe que alta, media, baja es una prioridad que establece una relación de orden de atención. Entonces, los problemas de clasificación vendrían a ser problemas también que son similares al ordenamiento. ¿Por qué? Porque el ordenamiento en realidad viene a ser un problema específico de la clasificación, en la cual cada subconjunto tiene exactamente un dato. Entonces, si tenemos una colección de datos de n elementos, ¿qué es lo que se hace en realidad? Se clasifica este conjunto de datos en n subconjuntos. Entonces, en cada subconjunto vamos a tener exactamente un elemento y usualmente estos subconjuntos van a presentar una relación de orden. Si se piensa así, entonces estaríamos hablando de ordenamiento dentro de colecciones. Los ordenamientos suelen ser un poco más complejos que las búsquedas, porque para poder ordenar, por definición te dicen, ¿no es cierto? Si queremos ordenar una colección de datos, el resultado debería ser alguna permutación de todo ese conjunto de datos, tal que cumpla la regla de ordenamiento dentro de la permutación, que los elementos estén en algún orden, si queremos ya sea ascendente o ya sea descendente. Entonces, el ordenamiento usualmente cuesta, porque para poder ordenar nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que comparar. Pero si nosotros queremos ordenar la colección, ¿qué otra actividad también se tiene que hacer? Se tiene que reubicar, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de permutaciones de una colección de datos, en realidad es encontrar una nueva ubicación de los datos de la colección. Eso es una permutación. En el orden, entonces, una de las actividades que cuesta es hacer esta reubicación de los elementos en el lugar que le corresponde, ¿cierto? Es por esa razón que estos algoritmos de ordenamiento tienen un costo más elevado que la búsqueda. Si bien es cierto, ambos comparan, en la búsqueda no hay necesidad de reorganizar, en cambio en el ordenamiento sí. ¿Ya? Obviamente, para ordenar una colección de datos, esto es un tanto obvio, los datos tienen que establecer o tienen que presentar una relación de orden, porque si los datos de la colección no presentan una relación de orden, no se puede ordenar. Ya eso es una obviedad que está escrita, que la hemos escrito. Entonces, dentro de lo que son los métodos de ordenamiento, dentro de lo que es el estudio de algoritmos, existe una variedad muy interesante de métodos de ordenamiento. A ver, vamos a partir con los más lentos, que vienen a ser, he elegido estos tres, que son los de la burbuja, el método de selección y el método de inserción. El segundo es selección directa, también se llama. Y el de la burbuja probablemente es el algoritmo de ordenamiento más inocente que existe o que también en la actualidad se le llama, es un método de búsqueda exhaustiva. ¿Por qué? Porque cada elemento busca su lugar comparando contra el resto de los elementos, ¿no es cierto? Hace una comparación todos contra todos y eso se llama una búsqueda exhaustiva dentro de lo que es la estrategia. En el pasado estas estrategias se llamaban fuerza bruta o métodos inocentes, ¿ya? Siempre te dice que cuando tienes un problema para resolver,
por lo menos deberías saberlo resolver así con estrategias de solución de fuerza bruta. Y luego recién empezar a aplicar optimizaciones a tu pensamiento. La burbuja entonces es un ejemplo de un método de ordenamiento de todos contra todos. Muy interesante pensamiento en la concepción de la burbuja. ¿Ya? ¿De qué se trata el método de la burbuja? Como les había comentado, esta estrategia de solución no solamente me va a servir para entender la burbuja, sino me va a servir para entender muchos otros algoritmos que son de búsqueda exhaustiva. Y en este caso de la burbuja, lo que se trata de hacer es ubicar los elementos uno a uno. Pero ¿cómo es que va a ser esta ubicación? Va a empezar a ubicar un elemento en su lugar o al elemento más pequeño. Vamos a ubicarlo en la primera posición, pero para asegurarnos que ese elemento es el más pequeño, vamos a hacer comparaciones contra el resto de la colección, ¿no es cierto? Entonces, para ubicar el elemento más pequeño, ¿cuántas comparaciones tengo que hacer? En una colección de n elementos, n-1 elementos o n-1 comparaciones. Y en el peor de los casos, por cada comparación que nosotros hacemos, se debería hacer n-1 reubicaciones del elemento. Eso tiene harto costo, ¿ya? Y así, por cada elemento que queremos reubicar en la colección, tenemos que hacer comparación con el resto de los elementos que aún no han sido ubicados dentro del procedimiento de ordenamiento. Por esta razón, la complejidad del algoritmo o del proceso de la burbuja dentro de lo que es métodos de ordenamiento tiene una cota maximal de n al cuadrado, ¿cierto? No es peor que n al cuadrado. Hace comparación de todos contra todos. El método de ordenamiento de selección directa lo que trata de evitar es la reubicación constante de los elementos. Entonces, lo que hace el método de selección directa, similar al de la burbuja, va a ir ubicando los elementos uno a uno. Entonces, la primera vez que va a hacer, va a ubicar el menor elemento en la primera posición. Y para hacer eso, ¿qué es lo que se tiene? Se va a comparar un elemento contra todos para asegurarse que este verdaderamente es el menor. Pero a diferencia de la burbuja, no va a reubicar el elemento cada vez que encuentre una nueva ubicación, sino solamente va a mantener la información de dónde está este elemento para luego al finalizar todas las comparaciones hacer solamente una reubicación, ¿ya? Mejora entonces en el término de lo que son las reubicaciones, no hace reubicaciones, entonces solamente hace comparaciones. Sin embargo, su complejidad sigue siendo n al cuadrado. Esto me lleva a pensar que la burbuja tiene un tiempo de ejecución, si hablamos de tiempos de ejecución, que es 2 veces n al cuadrado. En cambio, la selección es una vez n al cuadrado. Sin embargo, si elegimos una función que represente el comportamiento de estos métodos de ordenamiento, ambos tienen comportamiento n al cuadrado. ¿Ya? Eso es. Lo interesante, como les mencionaba hace un momento, dentro de lo que es el estudio de estos métodos de ordenamiento, es que manejan una estrategia inocente o fuerza bruta que se denomina la comparación de todos contra todos. Y hay muchos problemas que no necesariamente tienen que ver con ordenar la colección de datos, sino con probablemente buscar algo dentro de una colección de datos que cumpla algo para resolver un problema. Vas a tener que hacer muchas veces una búsqueda de todos contra todos. Esa es una estrategia que se llama de
inocente, fuerza bruta o también búsqueda exhaustiva se llama. ¿De acuerdo? El método de ordenamiento por inserción también está acotado por una complejidad. Su complejidad del método de ordenamiento por inserción viene a ser una complejidad lineal. Entonces, ¿qué te dice? Que si tú tienes una colección de datos, entonces vas a empezar a ordenar la colección asumiendo que parte de los datos ya están ordenados. A ver, vamos a mirar si más adelante ahí tengo, ¿sí? Inserción. Entonces, dentro de los métodos de ordenamiento hay uno que se llama un método de ordenamiento indirecto. ¿Y cuándo se utiliza este método de ordenamiento? Cuando en realidad tú no quieres reubicar los elementos en la colección, pero bajo algún contexto te conviene tener la colección ordenada. Entonces, ¿qué es lo que haces? Vas a ordenar la colección a través de los índices. Por ejemplo, ustedes observan, esta es la colección ordenada. ¿Ya? La que está abajo, esa colección que dice int x, esa vendría a representarte los elementos ordenados. Acá nosotros tenemos que si queremos acceder a esta colección en orden, primero tendríamos que acceder al elemento de la posición 6, luego al de la 9, luego al de la posición 5, así, ¿no es cierto? Luego al de la posición 1, luego al de la posición 3 y así sucesivamente, ¿ya? Entonces a esto se llama ordenamiento indirecto y si usas, esto va a depender, ¿no es cierto?, de qué estrategia utilizas para hacer el orden. Si utilizáramos ya sea una burbuja o una selección, ¿qué es lo que se evita hacer aquí también? Es el intercambio de los datos, pero ¿qué se intercambia? Las posiciones. Su complejidad sigue siendo en el cuadrado. El método de ordenamiento por inserción, lo que trata de evitar son los intercambios. ¿Por qué tratan de evitar los intercambios? Porque un intercambio de datos mínimamente requiere 3 operaciones, ¿no es cierto? 3 asignaciones. Es un swap. Entonces, de 3 en 3 eso va creciendo. Entonces, hay que tratar de intercambiar lo menos posible, te dicen, ¿no? Los métodos de ordenamiento. Entonces, la forma de hacer este proceso de inserción es que se parte a trabajar con el concepto de que una porción de la colección de datos ya está ordenada. Y lo que se quiere hacer es ingresar un nuevo elemento en ese orden. Entonces, a tiempo de ingresar, nosotros tendríamos que identificar el lugar que le corresponde al dato que estamos ingresando. En el caso de hacer ordenamiento por inserción, el bloque más pequeño que se considera que está ordenado sería un bloque de 1. El primer elemento, entonces, ya está ordenado. Y lo que se trata de hacer es ingresar el segundo elemento al orden, ¿no es cierto? Y dependiendo de cómo es el segundo elemento, lo podemos poner antes del primero o mantenerlo después del primero. Después de esa ocasión, ¿cuántos elementos ya tenemos ordenados? 2. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que insertar el tercero en el orden, ¿no? Y cuando insertamos el tercero en el orden, ya tiene 3 lugares donde puede ingresar ese dato. Puede ingresar antes del primero, en medio del primero del segundo o quedarse en su lugar. ¿Y eso de qué va a depender? Va a depender del valor que tenga el tercer elemento y así sucesivamente. Después de haber hecho eso, ¿qué porción de la colección está ordenada? 3, ¿cierto? 3 elementos ya están ordenados. Por lo tanto, ¿qué me toca ingresar? El cuarto elemento. Y el cuarto elemento, como ya nos hemos podido imaginar, tiene 4 posibles ubicaciones. Se puede ubicar antes del primero, se puede ubicar antes del segundo, se puede ubicar antes del tercero o se puede ubicar en su lugar, que es el cuarto lugar, dependiendo de cómo es el elemento respecto a los otros
que tenemos. Entonces, para ubicar un elemento, fíjense en este método de ordenamiento por inserción, nuevamente el elemento que tiene que hacer, tiene que encontrar su lugar. ¿Dónde tiene que encontrar su lugar? En una colección ya ordenada. Si la colección ordenada tiene n-1 elementos y quiero ingresar el enésimo elemento, entonces tengo que hacer n-1 comparaciones para poder, en el peor de los casos, ¿cierto? Para poder ubicarlo en su lugar. En el mejor de los casos hago una comparación, pero siempre cuando se habla de eficiencia tenemos que pensar que nos va a ocurrir el peor de los casos. Es por esa razón que este método de inserción también está acotado con una función cuadrática. Ya su complejidad es cuadrática, no crece más que una función cuadrática. Estos métodos se les conoce como los métodos lentos. ¿Ya? Los métodos rápidos tienen que ver o tienen algunas características interesantes, ¿no? Los principales métodos rápidos son dos que nosotros conocemos, que vendrían a ser el Quicksort y el Merge Sort, que son los más populares, y que estos algoritmos vienen a ser también representantes de la estrategia divide para vencer. Estos dos métodos de ordenamiento manejan muy bien esa estrategia: divide, conquista y une. ¿Ya? El Quicksort es un método que se denomina método interno también. ¿Por qué? Porque para poder hacer este método de manera eficiente se requiere que el acceso a la colección que estamos queriendo ordenar sea un acceso directo. El Quicksort depende de su velocidad de la selección de un pivote, ¿no? Y lo que hace es ubicar los elementos que son menores al pivote hacia la izquierda y los que son mayores hacia la derecha. ¿Qué es la gracia de este algoritmo? Es que dependiendo de cómo se elige el pivote, la idea es que los elementos que están a la izquierda o menores del pivote y los mayores al pivote, la intención es que sean equilibrados, que exista una distribución uniforme de los elementos menores y mayores al pivote. Esto no necesariamente va a ser alcanzable todas las veces, pero la selección del pivote es una de las tareas interesantes dentro del Quicksort. Bajo una buena elección del pivote vamos a tener una distribución interesante. Esto me lleva a pensar que cuando se tiene un pivote elegido en el Quicksort, este pivote, supongamos que ocupa la posición K dentro de la colección. Al terminar el primer proceso, que es poner menores a la izquierda, entre comillas, del pivote y los mayores a la derecha, puede que este pivote termine en otra posición que no sea acá. ¿Ya? ¿Y eso por qué? Porque no se puede asegurar que la cantidad de elementos que son mayores al pivote van a ser igual a la cantidad de elementos que son menores al pivote. Entonces, lo que se trata de hacer es que la distribución sea uniforme, pero a veces no siempre es posible. ¿Ya? ¿Qué es lo interesante de este método de ordenamiento? Es que cuando nosotros hacemos esta división de los menores al pivote y los mayores al pivote, lo único que queda claro es que al terminar este primer paso, el elemento que hemos denominado pivote, ese ya está en su lugar. ¿De acuerdo? Ese ya no va a cambiar de lugar. Y lo que hay que hacer es el mismo proceso en la colección de datos que son los menores y el mismo proceso en la colección de datos que son los mayores. Entonces, una manera de elegir el pivote, hay varias, ¿no? En la teoría te muestra que
la partición, le llamaremos, de la colección que se va a ordenar con el algoritmo del Quicksort, depende muchísimo del pivote. En esta ocasión, fíjense, se agarra el pivote que es el primer elemento de la colección y tú dices, pero eso significa que todos los mayores irían a la derecha y los menores a la izquierda, pero aquí no tiene izquierda, ¿no es cierto? Este pivote, pero va a depender, ¿no es cierto?, de los datos que tenemos acá. Entonces, este pivote, ya sea por el menor, mayor o igual, va a ir recorriendo. Entonces, mi pivote se puede encontrar aquí. Al terminar, fíjense, mi ubicación de los elementos. Una vez que nosotros tenemos este pivote ubicado acá, entonces vamos a hacer lo mismo trabajo en esta porción verde y misma tarea en esta porción roja. Mandamos a ordenar y se supone que al terminar, fíjense, mi pivote ya estaba en su lugar. Después de hacer el ordenamiento, esto ya debería estar ordenado. Este es un esquema, fíjense, o este es un algoritmo que ya al principio les había dicho, uno de los representantes más icónicos de la estrategia de desarrollo de problemas o solución de problemas, divide para vencer. ¿Ya? Acá estamos viendo, fíjense que nuestro pivote es 3 y puede ir cambiando de lugar. Ya mi pivote puede ir cambiando de lugar este pivote y se va encontrando un nuevo valor para la partición de V3. Acá, por lo que se ve, todos los elementos mayores iguales a 3 han sido puestos hacia la derecha. ¿De acuerdo? Como dice la teoría, la intención, en este caso, fíjense, la parte derecha tiene más elementos que la parte izquierda. Entonces, su distribución no ha sido muy uniforme, digamos, ¿no? Lo peor que te puede pasar es que todos los elementos sean ya mayores o menores al pivote. Eso querría decir que una de las partes va a tener 0 elementos. Eso es lo peor que te puede pasar. La gente que habla sobre la eficiencia del Quicksort y que le pone peros, analiza, ¿no?, estas posibilidades y dice, no, en el peor de los casos es una situación que ya les he mencionado, que el pivote realmente no te divida, ¿no?, el espacio de orden, sino más bien diga en una, entre comillas, división, hay 0 elementos, y en la otra están los n-1 elementos. Entonces, la gente que ha propuesto el algoritmo del Quicksort dice, pero no es problema, se podría hacer un otro proceso para elegir un pivote que me permita hacer una distribución uniforme, ¿no?, de las mitades. Y te dice, podríamos hacer un barrido sobre la colección y elegir un pivote que sea la media, ¿no es cierto? Y de tal manera que tratemos de equilibrar las particiones, ¿no es cierto? Tanto la izquierda como la derecha, y hacer lo mismo en las particiones restantes. Esto te dice, ¿no? Elegir el pivote mejora muchísimo la partición de la colección. Y encontrar cualquier estrategia, te dice, para encontrar este mejor pivote, siempre estaría en orden lineal, ¿no? Y eso no aumentaría demasiado la complejidad misma del ordenamiento. Por lo tanto, el Quicksort tiene una tendencia en el logaritmo de n, es su tendencia, ¿de acuerdo?, para trabajar el algoritmo del Quicksort. En el peor de los casos, esto sería 2 por n logaritmo de n. ¿Ya? Ese es el Quicksort. Este método de ordenamiento, que es el Quicksort, es muy, muy interesante para estructuras de datos o colecciones que tienen acceso directo, porque no maneja posiciones, ¿no es cierto? Agarra las posiciones y las va reubicando. Es más, tu pivote va cambiando de posición a medida que se va haciendo el Quicksort. Y por esa razón se denomina que el Quicksort es un método rápido interno, ¿ya? Para cuando se trabaja con memorias internas.
o también cuando se trabaja con accesos directos. El otro método de ordenamiento muy interesante dentro de lo que es el principio divide para vencer es el merge sort. Y el merge sort es similar al quicksort, ¿no ves? Divide, ordena y une. La diferencia entre el merge sort y el quicksort es que el merge sort realmente divide de manera uniforme, ya la colección. Porque, ¿por qué puede asegurar esto? Porque una primera división no depende, ¿no es cierto?, de ningún pivote, sino dice, a mí me interesa dividir el espacio de orden en dos porciones que sean equilibradas, ¿de acuerdo? Y luego, como dice el pensamiento divide para vencer, si yo quiero ordenar en elementos, por ejemplo 100, más fácil es ordenar 50. Y ese es el principio que maneja, ¿correcto? Entonces divide el espacio en exactamente dos porciones equilibradas y luego pasa a resolver el problema. ¿Cuándo es interesante el merge sort? La complejidad del merge sort radica en la división. ¿Y cómo se puede dividir una colección de datos? De muchas maneras, ¿no es cierto? Si tienes acceso directo, podrías utilizar la mitad, o sea, posicionarte en el elemento que está a la mitad, y los de la derecha son una partición y los de la izquierda son otra partición. Pero si no tienes acceso directo y tienes acceso secuencial, entonces puedes distribuir o puedes dividir la colección, fíjense, como si fuera una repartija de cartas, ¿no? Una aquí, otra allá, una aquí, otra allá, así hasta que termine la colección. Si se distribuye así, entonces tienes o aseguras que las particiones nuevas que tienes, que son L1 y L2, van a estar equilibradas, ¿sí? Esta forma de distribuir, fíjense, es bien interesante porque acá utiliza muchísimo el acceso secuencial. Eso quiere decir que si yo quisiera ordenar elementos de un archivo, puedo hacer esto, ¿no es cierto? Puedo leer el archivo, uno aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, así, sin necesidad de estar buscando posiciones. ¿Ya? El merge sort hace eso. Y por otro lado, asegura, ¿no es cierto?, que la división, las particiones nuevas que va a encontrar sobre las cuales asume que el problema de ordenar está bien, siempre son uniformes o tienen una distribución uniforme. Por un lado, entonces, el merge sort tiene su complejidad en la división y por otro lado, su complejidad viene a ser en el merge. Si ustedes recuerdan el teorema maestro para encontrar tiempos de ejecución y complejidades de procesos recursivos, el quicksort o el merge sort son utilizados para demostrar en teoría cómo funciona el teorema maestro, ¿no? Entonces, lo que hace el merge sort es agarrar la colección de n elementos y dividirla en n medios por un lado y en n medios por otro. Decide su ordenamiento y luego hace un merge, ¿ya? Y el merge, fíjense, debido a que acá, por ejemplo, va a ser un merge, ¿no es cierto? Va a ser un merge de estas dos colecciones que tienen la mitad de tamaño. Pero para encontrar esta colección de mitad de tamaño, ha hecho un merge de una colección que a su vez tenía la mitad del tamaño. Entonces los merges tienen una complejidad logarítmica, ¿ya? Y es por esa razón que el quicksort tiene una complejidad acotada de n logaritmo de n, ¿de acuerdo? Entonces el merge sort viene a ser uno de los métodos de ordenamiento favoritos dentro de lo que son los implementadores de métodos de ordenamiento en las bibliotecas que se presentan los lenguajes de programación. Por su versatilidad sobre todo, ¿no es cierto? Este método de ordenamiento es interesante para colecciones de acceso secuencial y también para colecciones de acceso directo, ¿ya? A estos usualmente, a estos dos métodos de ordenamiento, se les dice, ¿no?, que la estrategia básica que utilicen es realmente el divide para vencer. Dividen, conquistan y luego combinan las soluciones.
Hay muchos problemas que puedes resolverlo con esta estrategia, ¿ya? Y es más que propiamente el quick y el merge, es una estrategia de solución de problemas, divide para vencer. A ver, el merge entonces podríamos decir que es un método de ordenamiento, más adelante vamos a encontrar nuevamente, es un método de ordenamiento que se llama externo, y el quicksort también se le conoce como un método de ordenamiento interno. ¿Por qué se les denomina así? Porque el merge suele ser un método de ordenamiento ideal para colecciones almacenadas, por ejemplo, en archivos. Ya no requieren estar las colecciones en memoria interna del procesador. En cambio, el quicksort es su velocidad va a depender, ¿no?, de cómo accede a los datos. Otro método de ordenamiento es este que se llama el montículo. Y si ustedes han ido a curiosear un poquito sus estructuras de datos, han debido leer de este montículo, que resulta ser una estrategia para ordenar elementos en tiempos logarítmicos, ¿ya? Y la base conceptual que maneja este método de ordenamiento es imaginar, ¿ya?, que los elementos se van a ir insertando en un árbol parcialmente ordenado y parcialmente lleno. Y ese árbol, ¿cómo es? Es un árbol binario. ¿A qué se denomina un árbol parcialmente lleno y parcialmente ordenado? Se dice que un árbol binario está parcialmente ordenado si todas las descendencias de una raíz son mayores a la raíz. ¿De acuerdo? Esa es una cualidad. No te dice, ¿no?, dónde están, si los mayores a la izquierda, a la derecha, no, eso ya vendría a ser un árbol binario de búsqueda. Entonces, un árbol parcialmente ordenado, repito, se dice que es aquel en el que los datos que están almacenados en las descendencias de la raíz siempre son mayores que la raíz. Eso es un parcialmente ordenado. Se dice que un árbol es parcialmente lleno si es que este árbol tiene todos los niveles. Supongamos que el árbol tiene nivel n. Eso quiere decir que todos los niveles abajo de n, hasta el nivel n-1, están completos. ¿Qué significa? Que todos las raíces o los nodos tienen exactamente sus dos hijos. Y además está parcialmente lleno de izquierda a derecha, que significa que si nosotros observamos un nivel de izquierda a derecha, no debería haber un lugar hueco en la lectura, y si encontramos un lugar hueco quiere decir que después de ese orden ya no existen más elementos. Este, por ejemplo, es un árbol parcialmente ordenado y parcialmente lleno, ¿ya? ¿Por qué? Porque todos los elementos que tenemos en las descendencias de la raíz son mayores a la raíz. Otro, porque este árbol es parcialmente lleno. Fíjense, este árbol tiene nivel 1, 2, 3. Y la única vez que este árbol tiene nivel 3 es que su nivel 2 está completo, su nivel 1 está completo y obviamente su nivel 0 está completo. Cuando se dice que un nivel está completo, cuando toda su capacidad de almacenamiento está ocupada, ¿ya? En el nivel 2, por ejemplo, ¿cuántos elementos se pueden almacenar máximo? Si tenemos un árbol binario, 2 elevado al cuadrado. Y acá, ¿cuántos elementos tenemos almacenados en ese nivel? 4. Por lo tanto, es completo ese nivel. Y se dice que también es parcialmente lleno de acuerdo a las restricciones de un montículo, porque si bien es cierto el nivel 3 no está completo, este es el único nivel que puede estar no completo, pero está parcialmente, ¿de acuerdo? ¿Y cómo está parcialmente? Fíjense, todos los elementos se empiezan a ubicar de izquierda a derecha, entonces no es verdad que tenemos un elemento aquí y generamos huecos por acá. Este, por ejemplo, no es un parcialmente ordenado, porque nosotros tenemos que el 22 es un elemento menor que su raíz.
Si bien es cierto, las descendencias de 5 son mayores a 5, esto, como en todo árbol, se tiene que propagar en las descendencias, ¿no es cierto? Eso quiere decir que la izquierda y la derecha también deberían ser parcialmente ordenados. En este caso, como podemos observar, la derecha no está parcialmente ordenado porque tiene una descendencia que es el 13, que tiene un elemento menor a la raíz, y aquí el 22 también no cumple con el 23. Y este no es parcialmente lleno, porque tiene nivel 3, y fíjense, el nivel 2 es incompleto. Y el nivel 3, que es el único que puede estar incompleto, tiene un hueco, le llamaremos, ¿de acuerdo? En la lectura de izquierda a derecha. Entonces, para entender lo que es un proceso de ordenamiento por el montículo, nos vamos a hacer a la idea de que los elementos se van a almacenar como un árbol binario parcialmente ordenado y parcialmente lleno. ¿Por qué me interesa tener esta cualidad de parcialmente lleno? Porque cuando tenemos un árbol, no importa el grado, les cuento, pero en caso de árboles binarios es más fácil explicarlo. Si tienes un árbol parcialmente lleno, este árbol por definición se puede linealizar, ¿ya? Entonces podemos agarrar y hacer una recogida de este árbol por amplitud, y los elementos van a empezar a ubicarse en una posición dentro de una linealización en la cual nosotros vamos a poder reconstruir el árbol sin ningún problema, siempre y cuando el árbol sea parcialmente lleno. ¿Ya? Entonces, dentro de toda esta explicación básica que se tiene para entender el método de ordenamiento del montículo, es seguir adelante para ver cómo se inserta, ¿no es cierto? Lo peor que te puede suceder en una estructura de orden es que insertes o cambies la colección. En el caso del Quick Sort y el Merge Sort, eso también hay que hacer una diferencia. Estos dos métodos ordenan una colección de datos. Pero ¿qué pasa si después de ordenar ingresas un nuevo elemento o haces una modificación en la colección? No te va a quedar otra que volver a ordenar toda la colección. ¿Ya? Eso hace esos métodos de ordenamiento. Hay que tener harto cuidado. Las modificaciones en la colección, tanto en el Quick Sort como en el Merge Sort, ni siquiera se las contempla, ¿ya? Porque son métodos de ordenamiento. El montículo puede manejarse como una estructura de orden o puede también manejarse como un método de ordenamiento. Ahorita vamos a ver las dos cosas. La mayoría de las veces se la maneja como una estructura de orden, ¿ya? Entonces, fíjense, nosotros aquí tenemos un montículo bien, y si quisiéramos insertar el 4, siempre se inserta como por amplitud, ¿correcto? Entonces, ¿por dónde se va a insertar? En el primer hueco vacío que existe en el árbol. Y el primer hueco vacío que hay en el árbol vendría a ser este, ¿ya? Entonces, una vez que insertamos, te dice que este elemento que hemos insertado tiene que reubicarse en la estructura arbolar. ¿Y dónde se va a reubicar? En el lugar que le corresponda de acuerdo al valor que tiene el dato que hemos insertado. Entonces, a esto se llama, fíjense, subir, ¿de acuerdo? Vamos a subir hacia arriba en el árbol el elemento que hemos subido. Vamos a empujar hacia arriba al lugar que le corresponde. Lo interesante de este arbolito es que cómo empuja el dato que hemos insertado, va a empujar siempre en la rama que le permite llegar de la raíz a este dato. El resto del árbol ni lo toca, ¿de acuerdo? Entonces siempre va a caminar una rama. Y si nosotros tenemos un árbol parcialmente lleno, tenemos otra propiedad interesante dentro de un árbol binario, y es que el acceso a cualquier elemento que está hoja, digamos, del árbol, siempre tiene una complejidad logarítmica. Entonces, ¿cuán lejos está un dato hoja de la raíz?
a distancia logaritmo de n, donde n es la cantidad total de elementos que tiene el árbol. Entonces, en este caso, fíjense, para poder empujar el 4 hacia arriba, lo peor que le puede suceder a este 4 es recorrer toda la rama, ¿cierto? Hasta la raíz. Y por propiedades de que este árbol es parcialmente lleno, entonces, ¿cuánto tiempo me va a tomar empujar hacia arriba el elemento? Logaritmo de n, ¿ya? Que es sumamente veloz. En este caso, fíjense, ¿dónde empujarías al 4? Lo estarías empujando hasta arriba. Entonces ahora el 4 viene a ser la nueva raíz y estos elementos se han reubicado solamente en esta rama. Y resulta que después de la reubicación, este árbol sigue siendo un parcialmente ordenado y obviamente parcialmente lleno. Por lo tanto, fíjense, insertar un elemento en esta, si lo manejamos como una estructura de orden, el insertar y mantener el orden en la estructura va a tener una complejidad logarítmica, ¿ya? Eso es uno. Y cuando vamos a ir a eliminar de esta estructura, entonces siempre, fíjense, en el montículo siempre se elimina de la cima del montículo, ¿ya? La cima del montículo vendría a ser la puntita del montículo, ¿de acuerdo? El elemento de la raíz. Este se elimina, ¿sí? ¿Y quién es el candidato a reemplazarle? El último elemento del montículo, que siempre es este. ¿Ya? Si nosotros hacemos una relación de recorrido por amplitud en este árbol, este vendría a ser el último. Y siempre, ¿quién sale? El primero. Y cuando nosotros eliminamos el primero en la estructura de orden montículo, siempre te va a eliminar el elemento menor, siempre, ¿de acuerdo? Porque en la raíz, por definición, ¿quién está? El elemento menor de toditos. Una vez que tú sacas el 4 y pones el 11 acá, su sustituto, entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a empujar hacia abajo el 11 hasta el lugar que le corresponde, ¿ya? Entonces, el 11 puede ir por una de dos vías, puede ir ya sea por la izquierda o por la derecha. Si ustedes observan, el 11 es menor tanto al 5 como al 16. Entonces, ¿por cuál rama se va a inclinar la reubicación? Por aquella que tiene el menor valor, entre 5 y 16. ¿Cuál es la de menor valor? El 5. Entonces, por esa rama va a empujar hacia abajo, le llamaré. Dependiendo de cómo te paras en el árbol, nosotros sabemos que este nivel 0 es la raíz y esto sería el arriba y este sería el abajo. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás empujando hacia arriba dentro de la metáfora arbolar, ¿no es cierto? Pero como leemos nosotros de arriba abajo, estamos empujando. Bueno, tenemos que entender esas cosas, pero al final, cuando se elimina, se hace también, es muy rápido, ¿no es cierto? El reemplazo es inmediato, no tengo que ir a buscar nada. Agarro el último, lo reemplazo y luego este lo reubico. Y lo peor que me puede suceder en la reubicación de ese nueva raíz, le llamaremos el regip, que se llama, es logaritmo de n. ¿Por qué? Porque mi árbol es un parcialmente lleno y eso me asegura que es un árbol balanceado, ¿ya? A ver, esto vendría a ser una estructura de orden. Las colas de prioridades en Java, por ejemplo, ¿cómo está almacenada? Está almacenada como un heap, como un montículo, ¿ya? Pero ¿cómo lo almacena? Lo almacena como una estructura de orden. Está agarrando el heap como una estructura de orden. Pero también es verdad que existe el método de ordenamiento por montículo, ¿ya? Y en este caso, fíjense, si nosotros tenemos, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es tratar siempre, ¿no ve?, de armar este árbol que es parcialmente ordenado. Y como les decía, si es parcialmente ordenado y parcialmente lleno, existe una cualidad muy interesante dentro de este árbol y es que nosotros podemos linealizar haciendo una lectura por amplitud de este árbol. Entonces el 4 viene a ocupar la primera posición, el 5 la segunda, el 8 la tercera, el 12 sí, 23, 16 y 10.
¿de acuerdo? Eso se llama linealizar un árbol. Hacer un recorrido y recogerlo como una lista. ¿Qué tiene de peculiar esta recogida? Fíjense, si es que este es el elemento de la posición 1, es decir, al recoger este árbol hemos posicionado linealmente los elementos, ¿ya? Dentro de lo que es teoría de árboles, y cuando se trabaja con parcialmente llenos, existe un teorema que es completamente verdad en árbol binario, ¿ya? Y eso se puede solapar también de manera general a árboles de cualquier orden. Por ejemplo, ¿qué se dice acá? Si nosotros tenemos un árbol binario que es parcialmente lleno y nosotros sabemos ya que un elemento que tenemos por acá, ya, por ejemplo, si tenemos el elemento que tiene un orden por amplitud, entonces podemos ver tranquilamente lo siguiente, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, el 4 está en posición 1, ¿correcto? En esa posición está el 4. ¿El 2 en qué posición está? El 2 estaría en posición, o el 5, perdón, está en posición 2, ¿cierto? Ahí está. El 8 le toca la posición 3 en la linealización, ¿ya? Entonces hay un teorema bien interesante, te dice, si nosotros quisiéramos saber dónde se encuentran los hijos de I, de un árbol parcialmente lleno, ¿ya? Si quisiéramos saber dónde están los hijos de I, dice que se ubican en dos posiciones. Los hijos del elemento iésimo en esta linealización, por definición se encuentran en las posiciones 2i, ¿ya? Y en la posición 2i más 1, por definición, ¿correcto? ¿Y por qué tenemos esto? Esto tenemos porque nuestro árbol es un árbol binario, ¿ya? Entonces, en esa posición se encuentran sus hijos. Y lo mismo sucede al revés, ¿no es cierto? Si yo quisiera saber, fíjense, cuál es el padre dentro de la estructura arbolar del iésimo elemento, como en los árboles solamente puede haber un padre, entonces el padre del iésimo elemento se encuentra en la posición I dividido entre 2, ¿de acuerdo? Valor entero, ¿ya? Es en este sentido, fíjense, que si nosotros tenemos el elemento, ¿dónde está? Se me está reconociendo, ¿ya? Si tenemos nosotros el elemento 8 que vive en la posición 3, ¿en qué posición vive el padre de este elemento? En 3 dividido entre 2, que sería 1, valor entero. ¿Ya? Y al revés, si quisiéramos saber dónde están los hijos de 4, el hijo izquierdo se encuentra en 2 por 1 y el hijo derecho se encuentra en 2 por 1 más 1. Y te paras en cualquier elemento de esta linealización del árbol y las reglas se cumplen, ¿ya? Entonces, es interesante cómo se hace el orden. Si tú tuvieras esta colección, pero te has encargado, ¿no es cierto?, de mantenerla como un montículo, entonces si quieres ordenar esta colección, quieres obtener una colección ordenada, una forma es simulando, ¿no es cierto?, eliminaciones. Yo voy a eliminar el 4 y lo voy a poner aquí. Entonces, esto, fíjense, este es el heap, y esto ya vendría a estar ordenado. Por norma, ¿qué me dicen? Si yo elimino el 4 de aquí, entonces, ¿quién vendría a ser el sustituto? El sustituto vendría a ser el último elemento de la estructura. ¿Y quién es el último elemento de la estructura? El 10, ¿ya? Entonces, en este caso, fíjense,
vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Agarramos y le decimos lo siguiente. Y me está queriendo responder mi lápiz. No sé qué le ha pasado. ¿Ya dónde está? Entonces, hacemos lo siguiente. Fíjense, eliminamos el 4, ¿ya? ¿Y quién vendría a ocupar su lugar? Por norma, vendría a ocupar el elemento 10. Ya, este es el último. Y en esta celda, fíjense, en esta celda que estaría desocupando el 4 o el 10, le vamos a poner el 4, ¿correcto? Entonces ese 4 ya está en orden. Mi colección, ¿cómo quedaría? Mi colección quedaría con 10, 5, ¿no es cierto? Estaría quedando con 10, 5. A ver, veamos, reconoce. Acá sería el 5, ¿correcto? Acá estaría el 8. ¿Ya? Por acá estaría el 12, eso no cambia, ¿cierto? Por aquí estaría el 23, ¿ya? Y por acá el 16. ¿Qué te dice? Que cuando tú cambias la raíz, tienes que hacer un bajar, ¿no es cierto?, en el árbol. Entonces, ¿qué es lo que haces? Este se ubica en la posición 1. Entonces va a ir a comparar si es menor a sus hijos. 10 es menor a 5, no. 10 es menor a 8, no. 5 es menor que 8, sí. Entonces, ¿por dónde se va a venir? Se va a venir por aquí. Va a subir el 5, fíjense. Y el 10 va a bajar acá. Ya, al 8 no lo toca. Y se vuelve a hacer el mismo trabajo. Dice, ¿en qué posición está él? Ahora el 10 en la 2. ¿Dónde están sus hijos? En la posición 4 y en la posición 5. Dice, 10 es menor que 12, sí. 10 es menor que 23, sí. Y listo, a terminar. ¿De acuerdo? Entonces queda este orden. Este es el nuevo orden de mi heap. En el peor de los casos, fíjense, ¿cuántos intercambios va a hacer de posición el 10? Logaritmo de n, ¿ya? Y así se va haciendo. Ahora, si yo quiero seguir ordenando, lo siguiente que tendríamos que hacer es eliminar el 5. Y el 5 lo ponemos aquí. Y el último elemento, ¿quién es? 23. 16. 16 tomaría la cima del montículo y por la misma estrategia iría bajando, ¿no es cierto? Iría reorganizando el montículo. ¿De acuerdo? Esa es la forma de utilizar el montículo, ya sea como una estructura de orden o ya sea para ordenar. Fíjense acá, ¿qué estamos haciendo? Estamos ordenando los datos. Hacemos eso con toda esta parte que es el heap y al terminar en esta porción verde vamos a tener ordenamiento. Entonces, considerando el montículo como un método de orden, su complejidad está en términos de n logaritmo de n. Pero si nosotros consideramos al montículo como una estructura de orden, sus complejidades de sus operaciones de inserción y eliminación, que son los que modifican la colección, estarían en términos de logaritmo de n. ¿Eso se ha entendido? ¿Está entendido eso, chicos? Vamos a ver qué responde. Muy bien, gracias, Tila. Es el único despierto. El resto ha ido a desayunar. Seguiremos. ¿Ya? Entonces, la estrategia del montículo, fíjense, es aprovechar
las propiedades que tiene el árbol binario y sus accesos, ¿no es cierto?, cuando se linealiza. Y eso me permite tener complejidades logarítmicas. ¿Ya? Cuando tenemos un árbol balanceado, sus complejidades siempre tienden a un orden logarítmico. ¿De acuerdo? Ok. Esos vendrían a ser los métodos que estamos viendo de ordenamiento, que son los comunes, los lentos y los rápidos, que tienen que ver, también muchos de ellos van a depender mucho de cómo es la colección que estamos queriendo ordenar, ¿no? Y se denominan métodos internos o métodos externos, dependiendo de cuáles son las condiciones en las cuales maneja bien o se mueve bien el algoritmo. El quicksort, habíamos dicho, es un algoritmo veloz y se considera un método interno. Ya trabaja muy bien con memorias primarias. El merge sort también es un método veloz y a diferencia del quicksort no tiene tantas condiciones como por ejemplo el acceso rápido, por lo cual se puede considerar que es un método ideal para estructuras de acceso secuencial o inclusive cuando se maneja memorias secundarias y eso se denominan métodos externos. ¿Ya? Tienen similar costo de complejidad y lo que hacen estos métodos también dependen mucho de de la forma en cómo está organizada la colección que estoy queriendo ordenar. ¿Ya? Bueno, considerando todo eso y mirando las condiciones de los problemas, parecería que el merge sort viene a ser un método de ordenamiento un poco más general. ¿Ya? Existen otros métodos de ordenamiento sumamente interesantes. Hay hartos métodos de ordenamiento dentro de lo que es esta teoría o el algoritmo de ordenar en sí. Vamos a ver hoy día estos tres más para terminar el concepto de lo que es ordenamiento. Y estos métodos son de orden lineal. Y tú dices, oh, pero se supone que yo he aprendido que los mejores métodos de ordenamiento son el quicksort y el merge sort. Y es verdad, porque esos métodos de ordenamiento no tienen condiciones demasiado cerradas. Cuando habíamos hablado de complejidad, decíamos que hay problemas que tienen soluciones, digamos, polinomiales a problemas que son muy complejos cuando las condiciones cambian. Basta que una condición cambie, entonces un problema se puede volver muy complicado. O al revés, ¿no ve? Basta que una condición se aligere o se cierre o limite, entonces una solución se puede volver relativamente simple, ¿ya? En este caso, el counting sort agarra o define un método de ordenamiento por conteo sobre colecciones que cumplen ciertas condiciones. Por ejemplo, una de las condiciones que tiene es que esta colección de datos almacene un conjunto de datos o que están especificados por un dominio que tiene también limitación. Por ejemplo, si tengo 10.000 datos, pero los datos que puedo almacenar están dentro de un rango razonable, digamos, de 0 a K, donde K es realmente mucho más chiquito que la cantidad de datos que almaceno, entonces es interesante utilizar un counting sort. Y tú dices, ¿en qué ocasión nosotros podemos utilizar este counting sort en la realidad? Nosotros tenemos un ejemplo muy interesante dentro de lo que es Saint-Simon. Por ejemplo, podríamos querer ordenar a los estudiantes por su nota, su promedio general, ¿cierto? No me interesa tanto quién lo tiene, sino más bien me interesa por términos de estadística ordenar las notas de los 80.000 estudiantes que tiene Saint-Simon por su promedio general. Eso quiere decir, fíjense, que nosotros tenemos almacenados 80.000 promedios generales y cada uno de estos 80.000 datos está en el rango del 0 al 100. Entonces, los datos reales que almaceno no son
No son variados, le llamaremos, ¿de acuerdo? Son del 0 al 100, pero ¿cuántos datos tengo? 80.000. Entonces, en este 80.000 datos, y cada dato entre 0 y 100, probablemente agarrar un quicksort o un merge sort es demasiado cañón, digamos, para ordenar esta colección de datos por la repetición de datos que existiría. Entonces, la probabilidad de que exista, por ejemplo, el dato 55 repetidas veces en este almacenamiento de 80.000 es muy, muy altamente probable. ¿Ya? Entonces, lo que se propone es una alternativa de ordenamiento por conteo que tiene una complejidad lineal. ¿Ya? Entonces, para eso, vamos a suponer que este es la colección de datos, y en esa colección de datos, qué valores nomás pueden asumir los datos? Pueden asumir valores del 0 al 15, ¿de acuerdo? Esos son los valores que puede asumir. Y puede tener muchísimos más. Aquí ahorita tiene 24, pero podría tener 100.000, pero sus valores están del 0 al 15. En este caso, entonces, ¿en qué consiste el algoritmo? Consiste en contar cuántos datos 3 hay en la colección. ¿Y cómo va a contar? Va a contar mirando la colección. Por ejemplo, dice, ¿no es cierto? Miro el elemento, una ocurrencia del 3. Me vengo al 7 y cuento. Hay una ocurrencia del 7. Si volviéramos a encontrar, fíjense, el 8. ¿Cuántas ocurrencias del 8 hay? 1. Entonces vamos a tener un arreglo C, que es un arreglo de conteo. ¿Ya? Este me va a ir contando la cantidad de ocurrencias que existe en la colección de este dato. Por ejemplo, hasta este momento hemos encontrado que el 7 existe una vez, el 8 existe una vez. ¿Ya? Y así, se hace un barrido total de este arreglo, de tal manera de conseguir mi arreglo de conteo. ¿Ya? Y se va haciendo uno por uno. Entonces, al terminar este proceso, fíjense, nosotros, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener este famoso arreglo de conteo. Ya hemos barrido la colección. ¿Cuánto me ha tomado encontrar este arreglo de conteo? Tanto como elementos tenga la colección que quiero ordenar. En este caso particular, ¿cuánto me ha costado? 24, ¿no es cierto? Porque tiene 24 elementos. Entonces, en 24 consultas, yo he logrado armar este arreglo de conteo. Primer paso, ¿sí? ¿Eso cuánto me cuesta? N. Ya su complejidad es lineal. Segundo paso, tengo que encontrar el arreglo de frecuencia acumulada de la cantidad de ocurrencias. Entonces, esto me decía, ¿cuántas ocurrencias del 2 tengo? 3. Esto es mi otro arreglo que voy a decir. A ver, del 0 al 0, ¿cuántos elementos tengo? 0. Del 0 al 1, ¿cuántos elementos tengo? 1. Del 0 al 2, ¿cuántos elementos tengo? 4. Del 0 al 3, ¿cuántos elementos tengo? 6. A eso se llama frecuencia acumulada, que básicamente sería sumando de 6 más 1, 7, 7 más 1, 8, 8 más 1, 9, 9 más 3, 12, 12 más 3, 15. Facilito. ¿Cuánto me cuesta encontrar este nuevo arreglo de conteo acumulado de frecuencia acumulada? K, que sería la cantidad de datos diversos que puede tener la colección. ¿Ya? Una vez que tenemos este arreglo K, entonces volvemos a barrer nuestro arreglo A para ordenar, ¿ya? Y vamos a ordenarlo en un arreglo B. Fíjense, vamos a tener el arreglo B y ese es el ordenado. ¿Y de dónde barremos? La sugerencia es que siempre barras desde acá, ya de derecha a izquierda. Entonces dices, ¿no ve qué he encontrado? Un 7. Me voy a mi arreglo de frecuencias acumuladas y me dice, ese 7 debería estar en la posición 12. Entonces en la posición 12 le pongo ese 7 y descuento, le digo, acabo de encontrar un 7. Entonces si hubiera otro 7, ¿en qué posición le tocaría estar? En la 11. ¿Ya? Entonces, fíjense, este arreglo de conteo
acumulado me va a empezar a identificar en qué posición debería ubicarse un elemento de acuerdo a su valor. Hacemos lo mismo, leemos el 3, me vengo a mi arreglo de frecuencias acumuladas y le digo a ella el 3. ¿En qué posición debería ubicarse el último 3 que leamos? En la 6. Y luego descontamos, ¿de acuerdo? Esa es la forma de hacer, ¿ya? Entonces, fíjense, mi arreglo B empieza ya a ubicar a los elementos en su lugar. Hacemos esto tantas veces como elementos tenga mi arreglo A. Fíjense, vamos a barrer el arreglo A y al terminar vamos a tener en el arreglo B mis elementos ordenados. ¿Ya? 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, así. ¿Por qué barremos de derecha a izquierda? Porque este es el último 7, ¿no es cierto? Entonces, este 7, fíjense, se ha ubicado aquí. El segundo 7 leído de derecha a izquierda vendría a ser este. Y ese se ha ubicado en esta posición. Y el primer 7 leído de derecha, o el último 7 leído de derecha a izquierda, vendría a ser el primero leyendo de izquierda a derecha, y ese es este. ¿De acuerdo? En el entendido de que estos valores que ustedes están observando vienen a ser los valores por el cual nosotros estamos ordenando la colección. No significa que es el único valor que tiene. En el ejemplo que les había dado de las notas de Saint-Simon, detrás de una nota, por ejemplo 55, vamos a tener un nombre, una carrera, un montón de datos, ¿de acuerdo? Sin embargo, si me piden ordenarlos por nota, yo los ordeno por nota, pero por debajo yo podría acceder, por ejemplo, a la nota 55, supongamos que es 55, 55, 55. Yo accedo a este dato 55 y por debajo me va a dar un montón de información. Porque lo más probable es que la indexación de los estudiantes en Saint-Simon no esté por nota. Porque probablemente va a estar la indexación por el código CIS o tal vez por su apellido, nombre, qué sé yo. Entonces, este probablemente puede presentar ya accidentalmente un orden bajo otro criterio. Pero el criterio que yo estoy queriendo ordenar, que es la nota en mi ejemplo, me presentaría una colección así, desordenada, ¿ya? Es muy interesante este proceso. Por lo tanto, este procedimiento de ordenamiento tiene una complejidad lineal, ¿ya? N más K, donde K, fíjense, podría tranquilamente ser despreciable, ya que K, por norma, debería ser un valor menor a N. En el ejemplo de Saint-Simon, N, ¿cuánto valdría? 80,000. ¿Y K cuánto vale? 100, ¿correcto? Entonces ese 100 es prácticamente despreciable frente a lo que es 80,000, la cantidad de datos que se pueden almacenar o que queremos ordenar dentro de lo que es el problema ejemplo que les había dado. ¿Ya? Ese es el famoso counting sort. El otro método de ordenamiento que es lineal es el radix sort, que se basa en el counting sort. Dice, todas las claves o los datos que quisiéramos ordenar, por ejemplo, si son datos composicionales, entonces podríamos irlo ordenando por partes. Por ejemplo, te dice, nosotros quisiéramos ordenar un conjunto de datos a través de este dato que tiene 3 cifras, podríamos hacer, dice el orden, en 3 vueltas, ¿ya? Que de todas maneras es más barato que hacer n logaritmo de n, ¿ya? Entonces, en 3 vueltas, si las cifras, por ejemplo, la clave tiene y encima es enumerado en un conjunto finito de símbolos, entonces puede hacer un counting sort iterativamente. Para ordenar entonces estos valores, fíjense, nosotros sabemos que en el dígito de las unidades, ¿cuántos distintos valores puede asumir el dígito de las unidades? 10. El dígito de las decenas, ¿cuántos distintos valores puede asumir? 10. Y el dígito de las centenas, ¿cuántos distintos valores puede asumir? 10. Ahora, imaginemos que este conjunto es un rango de 10,000 datos, ¿ya? Pero toditos tienen 3 cifras. Entonces, ¿qué es lo que te propone el radix sort?
es ordenar este conjunto de datos en tantas vueltas como cifras tiene la clave de orden. En este caso, entonces, vamos a primero ordenar considerando el dígito de las unidades. ¿Ya? Ordenamos. Y fíjense, vamos a tener 0, 5, 6, 7, 7, 9, 9. ¿Y cómo ordenamos? Con counting sort. ¿Ya? A este nuevo orden volvemos a ordenar, pero vamos a en esta ocasión considerar el dígito de las decenas. ¿Ya? Y cuando ordenamos las decenas, y siempre respetamos que el último que viene entra en su lugar, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Ya vamos a tener este orden. Fíjense, si nosotros observamos solamente las dos cifras menos significativas de la clave de ordenamiento, ya está ordenado 20, 29, 36, 39, 55, 57, y eso en cuánto lo habría hecho en un tiempo n, ¿correcto? Y lo último que hacemos es ordenar las cifras de las centenas, y ya tendríamos ordenado por las tres cifras. ¿En cuánto tiempo hemos logrado hacer esto? En 3 por n, ¿ya? ¿Por qué 3 por n? Porque tiene n cifras mi clave de orden. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Que tenga n cifras, ¿no es cierto? Pero si yo tengo 80,000 datos y cada clave de orden tiene 80,000 cifras, uy, eso sí es complicado. Ya ordenar eso va a ser complicado. Pero usualmente nuestras claves de orden no suelen ser tan ampulosas, ¿cierto? A lo sumo 9 cifras. ¿Eso qué me significaría? 9 por 80,000, que de lejos está más barato que 80,000 por el logaritmo de 80,000. ¿Ya? Entonces, bueno, la tendencia depende, ¿no? También de cómo generas los órdenes y los datos que tienes. Este es un radix sort. Agarra el radix sort y aplica el método de counting tantas veces como cifras tenga tu clave. Ya la clave de orden es la cantidad de, la que determina, ¿no? La cantidad de iteraciones del counting sort. El bucket sort es bien similar, fíjense, a un hash table. ¿Ya? Lo que hace entonces es ordenar un conjunto de datos y hace clasificación. Este es un proceso de clasificación. Este es facilito. Por ejemplo, todos los datos que están entre el 10 y el 19 los va a ubicar aquí. Todos los que están entre el 20 y el 29 los voy a ubicar aquí. Los que están en el 30 y 39 los voy a ubicar aquí. ¿De acuerdo? Entonces así los ordena, va ordenando por parcelas. A eso se llama un bucket sort, ¿ya? Por ramilletes. Su complejidad de este algoritmo es también lineal. Eso va a depender de los datos que tengas y de cómo generas estas clasificaciones, ¿ya? Así se ordena. Entonces, esto es por ramillete. Este es un ramillete de datos, este es otro ramillete de datos, y eso te genera un orden. Y los órdenes son muy interesantes para las búsquedas. Entonces, cuando tienes un hash table y tienes una función de dispersión, esa clave que se genera a través de la función de dispersión podría también entenderse como un orden que le da a ese dato, ¿de acuerdo? Y por esa razón la búsqueda se privilegia, ¿ya? Esos serían los métodos de ordenamiento que se clasifican como métodos de ordenamiento lineales, rápidos. Pero fíjense, esos métodos de ordenamiento tienen muchas condiciones, ¿ya? Para poder aplicar. Los métodos de ordenamiento más generales y poderosos que tenemos, que casi no tienen restricción sobre la colección, salvo sus accesos, ya sea directos o secuenciales, vienen a ser el quicksort y el merge sort. Bueno, con esto habríamos concluido la clase de hoy. Mañana nos recuerden, tienen contest, se les va a habilitar un contest en Bellage y va a contemplar problemas que tengan que ver con
lo que es estructura de datos esenciales y con lo que es ordenamientos y búsqueda. Hasta mañana, jóvenes.